Me ha gustado Inazuma Eleven desde muy joven y no me perdí un episodio del anime. Lamentablemente, no podía compartir mi afición con nadie. A ninguno de mis amigos siquiera les llamaba la atención verla. No tuve una Nintendo DS, y aunque lo hubiera tenido, no podría haber jugado Inazuma porque el videojuego no se distribuyó en mi país. La única opción era ordenar el juego por internet, que aparte de no saber hacerlo por ser muy joven, el costo del juego más el envío hubiera significado un gasto triple de lo habitual que no podía darme el lujo por aquel entonces. No fue hasta hace poco después que pude disfrutar de los videojuegos, al obtener mi primer móvil inteligente y descargar los juegos. Sé que hice mal al descargarlos y jugar de esa manera, pero entiéndeme, no quiero estar solo. Aunque suene contradictorio, entre más feliz me hacía Inazuma, me sentía más solo, como un bicho raro, como alguien que hablaba un idioma distinto a los demás. Eso hizo que paulatinamente fuera alejándome de Inazuma. Incluso, pasaba lapsos que ni siquiera me acordaba ni de la serie o de los juegos cuando llegué a la adultez e ingresé a la universidad. No quería estar solo. En la universidad me iba bien, incluso llegué a hacer amistades, hasta me destaqué en deportes. Jugar fútbol me hacía recordar fugazmente Inazuma, pero hacía lo posible por no hacerlo. No quería estar solo. Fue cuando conocí a dos personas, a las que llamaré S y D. Dos chicas a quienes daba tutorías. D se volvió mi mejor amiga. Yo la apreciaba mucho. A veces sentía que éramos ella y yo contra el mundo, y no quería estar solo. Todo iba bien en mi vida, a grado que hasta yo me sorprendía. Tras ver el anuncio de un nuevo juego de Inazuma Eleven que saldría, algo en mí despertó. Descargué el Inazuma Eleven 3 del logro y la versión Luz de Go, y empecé a jugar el Inazuma 3. ¿Qué podía salir mal? En la semana que inicié mi partida, pasó algo que me hizo casi vomitar. S, quien envidiaba que D y yo fuéramos muy cercanos, corrió un rumor por la universidad que yo intenté aprovecharme de ella. Eso hizo que muchas personas a mi alrededor se alejaran. ¿Y quién no le creería una cara bonita? Todo el mundo me dio la espalda, todos excepto D. Ella sabía que S mentía, porque había descubierto que quería usarme para hacer sus responsabilidades académicas. Y D era un estorbo para sus planes. Las miradas, los rumores, todo eso me había derrumbado. Ir a la universidad era el equivalente a estar en un círculo del infierno. Mis únicos momentos de paz fueron cuando jugaba a Inazuma Eleven 3 y me olvidaba de todo, incluso de mis pensamientos de acabar con todo. Solo tenía a Inazuma y a D, a quien le comenté mis pensamientos. Terminé de jugar Inazuma Eleven 3, pero siempre ignoraba la parte final, en donde aparecía el avance de Go y salía Aria un niño. Dejé de jugar y a los días, S pidió una disculpa por sus calumnias, y que su círculo sabía que yo no había hecho nada malo. De igual forma, el daño estaba hecho. No le guardo rencor, ni la respeto. Tomo un respiro de nuevo. Volvería a sonreír. Tras llegar el fin de ciclo y vacaciones, decidí jugar el Inazuma Eleven Go Luz. Le iba tomando mucho cariño a los nuevos personajes y mecánicas. Inazuma me hacía feliz. Cuando llevaba el juego muy avanzado, pasaron dos cosas muy raras de nuevo. Uno de mis mejores amigos falleció. Yo no lo creía. Apenas un día antes nos habíamos escrito. No podía creer que ya no estaría con nosotros. Que a alguien joven le pasara algo. Pocas personas tenía a mi alrededor y las estaba perdiendo. Y no quiero estar solo. Seguí jugando Go y a los días del fallecimiento de mi amigo, D me escribió y mencionaba que se iba al extranjero. Ya estaba de camino, que no se había atrevido a contármelo antes. Yo perdí a la persona más importante, a quien siempre estuvo allí. Lloré y me asusté. Siempre que jugaba Inazuma Eleven pasaba algo en mi vida que me hacía sentirme solo y vacío. Nunca creí en ese tipo de cosas. Creí que era mera coincidencia. Inazuma me hacía feliz, en serio. ¿Cómo diablos un juego que me he jugado desde hace años podía influir en mi vida real? Aún con eso, dejé de jugar Go y no lo finalicé. No quiero estar solo. Al pasar el tiempo, D no volvió a contactarme y tampoco respondió a mis mensajes. También vi como muchas personas olvidaban el recuerdo de mi amigo. Sin embargo, me sentí estable. Seguía adelante. Llegué a socializar con nuevas personas y todo iba bien. Un día,
Unos compañeros hablaban sobre series animadas de fútbol. Yo mencioné que me gustaba Inazuma Eleven. Como lo supuse, ninguno de ellos la había visto, ni siquiera habían escuchado hablar sobre ella. No quise entrar en detalles de qué trataba la serie. No quería parecer un bicho raro frente a todos e hice como que no mencioné nada. En la noche de ese día, antes de dormir, solo pensé en la relación que tenía, que siempre que jugaba Inazuma pasaban cosas raras. La gente se alejaba. ¿Cómo es que algo que me hacía feliz ahora me hace sentir miedo? La universidad había destrozado mi horario de sueño. Me dormía muy temprano y siempre despertaba a las 2 o 3 de la mañana, por lo que no le di mucha importancia a mis pensamientos y dormí temprano. Hubo un tiempo que el estrés hizo que sufriera de parálisis del sueño, y de vez en cuando alguna pesadilla. Por ende, lo que pasó esa misma noche fue muy perturbador. Escuché una voz lejana que me llamaba. Me decía, ¿por qué me dejaste? Me hace sentir solo. No te gusta estar solo, pero me hace sentir solo a mí. Miré por todos lados y nada. Era una voz serena, pero seria. ¿Por qué me hace sentir solo? ¿Por qué me hace llorar? No soy tan bueno como Mark, ¿verdad? Mentiría si dijera que estaba asustado, pues sabía que esto no podía ser real, pero no podía despertar, como si hubiera entrado en una típica parálisis de sueño. ¿Piensas abandonarme y olvidarme como ella lo hizo contigo? Así como yo no valgo nada para ti, tú no valías nada para ella. Por eso se fue. Por eso te olvidó. Por eso es feliz sin ti. Al menos yo tengo el fútbol. El fútbol no me abandonará. El fútbol es mi amigo. Pero tú ni siquiera tienes a nadie. No sientes amor por mí ni por los chicos. Nos has abandonado. Has abandonado el fútbol. ¿Te gusta hacer sentir triste al fútbol? ¿No quieres estar solo? Entonces, ¿por qué nos haces sentir así? Mereces estar solo. Más que temor, sentí una combinación muy rara de ira y tristeza. Me sentí inútil, fracasado y sobre todo, solo. Empecé a gritar, ¡no quiero estar solo! ¡No quiero estar solo! ¡No quiero estar solo! En ese momento, desperté, y lo primero que sentí fue una lágrima que rodaba desde mi ojo hasta mis labios. Tomé mi móvil, abrí el emulador y empecé a jugar el partido final de Inazuma Eleven Go y terminarlo. Así lo hice. Mientras jugaba, lloraba, mientras repetía que extrañaba de... Hubiera sido mejor yo quien hubiera muerto, que me daba igual ya todo. Al finalizar el juego, tomé una bufanda y la enrollé a mi cuello. Acto seguido, tomé el móvil para enviar una nota de audio de despedida, cosa que desistí y mejor puse el móvil al suelo y empecé a tirar de la bufanda, apretando así mi cuello. Probablemente, al poner el móvil a un lado, sin querer accedí al emulador y abrí el Inazuma Eleven Go. Tiraba de la bufanda mientras sonaba el opening del juego, al que casi sin aire le seguí la letra, por alguna razón. Solté un sollozo mezclado de una sonrisa irónica y dejé de apretar. Me quedé sentado en el rincón de mi habitación hasta que amaneció. A día de hoy, sigo jugando Inazuma Eleven, cada una de sus entregas. Como dije anteriormente, no volví a tener contacto con D. Solo sé que ella no está sola, y me alegro por ello. No sé si jugar este juego me trae alegrías o desgracias, si es lo que me provoca estar solo, pero prefiero creer que es una mera coincidencia lo que me pasa. Me cuesta no dejar de ser escéptico, que cada mañana me levanto y canto en voz baja, voy cantando mi canción a cada paso que doy, aunque en el fondo he aceptado que me quedaré solo.